Hola y bienvenidos al quinto episodio de Hablemos en Corto, una cápsula en video que se deriva de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime, incluso videojuegos y algunas otras cosas del medio del entretenimiento. Y tratándose de Hablemos en Corto, es una cápsula de unos cuantos 10 minutos en los que hablo sobre algún documental, algún corto, algún canal de YouTube o alguna otra recomendación que quiera hacerles a todos ustedes que están viendo este video para que puedan ver y que al hablar de ellos no es suficiente para ocupar unos que son 40 minutos, media hora, no, son estos videos cortos en los que hablo de alguna pequeña recomendación. Siguiendo con esto, déjenme preguntarles, o más bien, déjenme mostrarles esto. Creo que todos conocemos qué es esto, ¿no? Un cubo Rubik. En este caso es uno muy pequeño, pero no importa el tamaño, ni cuántas caras tenga, ni cuántas pues cuadros tenga. Este, por ejemplo, es un Rubik de 3x3 y esto es importante tomarlo en cuenta porque el corto del que vamos a hablar hoy es más bien un documental. El día de hoy les voy a hablar acerca de Speedcubers, que es un documental de aproximadamente 40 minutos en el que vemos la historia de dos grandes amigos que se puede decir que en la actualidad, para 2023, son de los mejores Speedcubers de todo el mundo. Antes de hablar de estos dos amigos, quiero contarles un poco sobre lo que es el speedcubing. Se supone que nosotros como tal, con esta pequeña figurita que tenemos aquí, este pequeño cubo que todos hemos visto, ya sea en nuestra niñez, en la actualidad y en los días pasados, pues estamos familiarizados que es un cubo que desarmamos, que giramos, que movemos a nuestro favor para intentar descifrar como de qué forma deberían ir todas sus caras. Obviamente, para una persona que no es nada experimentada como yo, les imposible armar uno de estos. Tomaría 10 horas, 20 horas, más de 3 días armar uno de estos. Y eso es donde entra la ignorancia de varios de nosotros. Cuando pensamos en el speed queuing, es algo completamente distinto a lo que podríamos haber escuchado. Igual, y tú que estás viendo esto, ya conoces acerca de eso o incluso participas en este pequeño mundo que es el speed queuing. Bueno, digamos que estas cosas no tienen nada de aleatoriedad, para nada. Es muy complicado armar una de estas cosas si eres un primerizo. Pero si eres alguien que está buscando tutoriales de cómo armar estas pequeñas cosas y se empieza a memorizar esos patrones, es que tu memoria empieza a almacenar ciertos algoritmos para poder armar una de estas pequeñas cositas de aquí atrás. Y el speedcubing es un medio, es un deporte competitivo. Hay torneos mundiales sobre este tipo de cosas, así como hay torneos esports, torneos de ajedrez, torneos de deportes. También existe algo para el speedcubing. Y esas personas que logran superar y poder armar uno de estos cubos en un tiempo récord es, son considerados estos speedcubers. Los speedcubers son estas personas que arman un cubo Rubik, ya sea de 3x3x3 o 4x4x4, por 5x5x5, etc. Hay muchas categorías. Y las personas que logran armar todos estos cubos en un tiempo récord ya se consideran como speedcubers. La idea de estas personas es que logren armar estos cubos que son cambiados aleatoriamente en cuanto a sus caras y deben armarlos en el menor tiempo posible. Y no estoy hablando de cosa de 10 minutos, 15 minutos, no, para nada. Estoy hablando que alguien profesional puede armar estas cosas en alrededor de menos de 5 segundos. El tiempo récord ahorita es 3.48 segundos. Imagínate armar uno de esos cubos en el que necesitas aprenderte ciertos algoritmos para poder armarlo y además de eso tener la presión de estar compitiendo contra personas de alrededor de todo el mundo, de Australia, de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, de Rusia, de todos lados hay competidores de speedcubism. En cuanto a lo que podemos encontrar en las categorías, tenemos a una categoría normal, como es la de aquí atrás, que es un 3x3x3. También tenemos un 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 8x8x8. Y también tenemos categorías de armar a una sola mano
y también armar con los pies. Y así, por más exagerado que parezca, con una sola mano y con los pies, es una categoría que puedes usar en el Speed Cubism. Recientemente se eliminó la categoría de armarlos con los pies debido a que es un poco antihigiénico. Y si me lo preguntas, creo que sí es un poco bizarro o extraño que haya personas en un foro armando cubos Rubik con sus pies. Bueno, ya quitando de lado lo que es el Speed Cubism o el Speed Cubing, vamos a hablar de este corto que es The Speed Cubers, dirigido por Soo Kim. Este documental nos coloca en Melbourne, Australia, en el año 2019. Aquí es donde se va a llevar a cabo el mundial de speed cubing de este año. Esta competición sucede cada 2 años. Entonces, en 2019 fue esta última competencia. Y en esta se centra en dos amigos, en Felix Sembex y también en Max Park. Estos dos son considerados actualmente, al día de hoy, uno de los mejores speedcubers. De hecho, Max Park es uno que sostiene los más grandes récords de todo el mundo en categorías de 8x8x8, de 5x5x5. Las que se imaginen, él sostiene los récords mundiales. Pero también tenemos a Felix Sembex. Es un muchacho, es un adolescente, tendrá que 25 años aproximadamente. Este muchacho tiene más de 100 récords mundiales precisamente por el speed cubing. Y precisamente este documental de 40 minutos de Speed Cubers nos pone en la posición en cuanto sucede este mundial de speed cubing, en el que vemos a dos rivales, pero también dos grandes amigos que son Max Park y también a Felix Sembeck. En toda esta historia vemos poquito del origen de cada uno de ellos. Vemos que Felix Sembeck es un chico de cierta forma inadaptado, que tiene una vida agradable, que va a la escuela, que tiene sus estudios, que tiene una vida social pues, decente, entre comillas, pero de cierta forma su vida no le da grandes motivaciones o grandes aspiraciones. Pero una vez que descubrió ya lo que es el speed cubing, encontró una verdadera afición, encontró un lugar en el cual poder concentrarse y hacer algo que le gusta. Esta afición de armar un cubo Rubik lo más rápido posible es algo que lo emocionaba, que lo entusiasmaba, y esto es algo que no podía obtener de ninguna otra manera. Entonces vemos cómo este chico empezó sin saber nada de lo que es esta competición, nada de lo que es armar un cubo Rubik. Él simplemente veía a estos cubos y decía, ok, hay cierto algoritmo con el que puedo armar el cubo y esto de cierta forma me genera placer porque me puedo retar a mí mismo y a mi cerebro para armarlo más rápido. Y armar un cubo de estos, como les decía, no es cosa sencilla. Para armar un 3x3x3 necesitas al verte más de 300 algoritmos por cara. Por cara. O sea, esta cosa tiene 6 caras. Entonces son 300 algoritmos o 300 giros distintos para poder armar cada cara. Entonces imagínate lo complicado que es. Y eso solo para los 3x3x3. Para los que van de más categoría de 4, 5, 6, 7, 8, esto se multiplica. Para los de 7 son 700 algoritmos por cara. Para los de 5 son 500 algoritmos por cara. Entonces no es nada sencillo. Hay distintos métodos para aprenderte todos estos algoritmos y es algo muy retador para las personas que quieren entrarle. Incluso yo viendo este documental me sentí intrigado e interesado por querer participar en algo así. Pero es algo que demanda mucha inteligencia y mucha astucia, mucha velocidad mental para poder armarlos. Ahora imagínate que te sepan los algoritmos, pero ahora intenta armarlo en 10 segundos. 10 segundos, y eso ya es tardarse para en las competiciones mundiales. Estos sujetos, lo máximo que se tardan son 6 segundos. Esto es increíble. Estas son las cosas que nos muestran la emoción en este documental. Pero efectivamente, este documental dirigido por Soo Kim se centra en estos dos muchachos y es importante hablar de ellos porque este documental se centra en tres grandes partes o pilares en los que habla todo este documental. Se centra en lo que es la familia, la comunidad que hay en el speedcubing y también la amistad.
Empecemos por Félix Sembeck, que es el con el que estaba hablando. Este chico efectivamente tiene una vida normal, pero aún así no sentía entusiasmo. Y en el speedcubing por fin lo encontró. Pero al adentrarse en las competencias mundiales y en las competencias locales, él no tenía ninguna competencia. Él siempre se llevaba los primeros lugares y siempre le ganaba a todas las personas que se atrevían a competir contra él. Todo esto hasta que llegó un sujeto que se llama Mark Park, un estadounidense. Este Felix Sembeck es un australiano y ahí es la primera diferencia, que hay como dos distintas culturas, dos distintos lugares se juntan y se vuelve una amistad muy, muy, muy entrañable. Entonces, al Felix Sembeck encontrar un rival, encuentra más que un enemigo. No, no se vuelven enemigos, se vuelven rivales. Pero dentro de esta misma rivalidad se generan los mejores amigos. Ellos dos se vuelven mejores amigos. ¿Por qué? Porque Felix Sembeck encontró un rival digno para enfrentar y que realmente lo pone a prueba. Y por otra parte tenemos a a Max Park, que en Félix ve a alguien a quien admirar. Y el caso de Max Park es complicado. Y aquí es donde entra el aspecto de la familia, el segundo punto que les mencioné. Max Park es un chico que desde muy joven se le diagnosticó con autismo. Entonces su familia quedó decepcionada, desilusionada, todos los sueños que tenían de crecer y ver a un hijo que se iba a desarrollar, que iban a hacer todas las cosas de familia, todo esto le rompió los sueños. Entonces, al tener a un hijo con un espectro autista, pensaban que se le iba a dificultar mucho interactuar con el mundo alrededor y socializar. Pero uno de estos días, después de tener el diagnóstico del hospital de que Max era autista, es que dentro de la casa, para hacer que este niño se pudiese concentrar en algo más y pudiese tener toda su atención concentrada en algo, encontraron que en su casa tenían uno de estos pequeños cubos Rubik. Este niño, desde el primer instante, encontró mucho interés en el cubo y lentamente empezó a jugar con él, obviamente sin poder armarlo, pero como sus padres vieron que Max le prestaba verdadera atención y entusiasmo al cubo, la mamá empezó a investigar a cómo armar estos cubos. Y lentamente empezó su madre a aprender acerca de cómo armar el cubo, cómo son los algoritmos, cómo armar cada cara dependiendo de los colores que tengas. Y esto se lo fue transmitiendo a Max. Y Max lentamente, también ya que aprendió esto, encontró un lugar en el que él se sentía tranquilo y feliz. Entonces lentamente empezó a practicar, empezó a ver torneos en internet de cómo otros speedcubers practicaban, empezó a ver a Felix Sembeck en internet y cómo este rompía récords. Y entonces es aquí donde Max desarrolló una gran admiración por Félix. Pero aún así, eso no iba a detener a Max. Él iba a seguir practicando hasta el punto en el que iba a poder armar él mismo estos cubos en 5 segundos. Entonces, todo esto se nos muestra a través de flashbacks en lo que vemos el origen de Félix, de cómo él llegó a los cubos Rubik's y también el de Max. Y ya cuando se nos cuenta todo este origen, el aspecto de la familia, el aspecto de la amistad y cómo ellos dos se conocieron, ya es que regresamos a este torneo de ¿cómo se llama? De Melbourne, Australia, en el que se lleva el torneo en el 2019 del Mundial de Rubik. Entonces, aquí es donde estos dos amigos que son tan unidos y que han competido en otros torneos juntos, aquí nuevamente se enfrentan y en este documental vamos a ver quién de ellos dos va a ganar y si es que realmente alguno de ellos llegan al podio del primero, segundo o tercer lugar. Pero creo que más que centrarse en el speed cubing, esta película este documental se centra en estos dos amigos. Ojalá fuera un documental que hablara más sobre lo que es el speedcubing para que ustedes mismos puedan ver más de lo que estoy hablando, porque es todo un mundo el speedcubing. Hay gente en todos lados, de hecho incluso me tocó conocer en la universidad a un chico que se dedica a esto y verlo practicar era muy interesante. De hecho, si de pura casualidad lo está viendo, le mando saludos a Isaac Figueroa. Y realmente era muy interesante. Y adentrarte en este mundo te integra en una comunidad. Y ese es el tercer punto que les mencioné que contaba este documental. Max Park, un chico con autismo, obviamente iba a tener problemas para relacionarse con otras personas.
Nadie más que su familia y las personas con las que se rodeaba realmente no lo entendían del todo. Pero a través del speedcubing encontró una comunidad que es bastante unida. Sí existe la competitividad, sí existe los celos entre los jugadores, sí existe esta riña que hay por ganar los torneos mundiales, pero aún así hay equipos y hay personas que llegan a estos torneos y se vuelven amigos de inmediato. Este es el caso precisamente de Félix y de Max. Ellos dos, aunque son los rivales más grandes y que constantemente se están compitiendo por quién tiene el mejor tiempo, es muy bonito cómo este documental te retrata cómo Félix siempre que ve que Max rompe un nuevo récord que normalmente es un récord del mismo Félix, llama a su familia o lo llama a él mismo para felicitarlo por su nuevo logro. Entonces vemos cómo esta afición por los cubos Rubik une a la gente. Genera una comunidad hermosa que se motiva y se anima. De hecho, dentro de las mismas imágenes del torneo de Melbourne, vemos como muchos otros jugadores que van ahí a participar en el torneo le echan porras a Max. Y cuando él se estresa o llora o se frustra por lo que está pasando, vemos a los demás jugadores, además de Félix, apoyarlo. Y este documental te deja con una sensación de sentirte feliz porque existen comunidades de este tipo, porque hay amigos ahí afuera que, aunque no sean de la misma ciudad, que no sean de tu propia familia, están ahí para apoyarte. Y esta historia de amistad es muy, muy bonita. Todo esto gira en torno al speedcubing y es muy interesante ver cómo todo esto se desarrolla en los torneos. Y ahí es donde estaría mi primer punto negativo de este documental. Una persona que no conoce del speedcubing, como es mi caso, o podría ser el caso tuyo o de alguna otra persona que no conozca sobre eso, pensamos que estas cosas son simplemente para entretenerte, para perder el tiempo, para que ahí de pura casualidad logres armar una cara y de ahí las siguientes. Pero no, el speedcubing, como dije, es mucho más complicado, implica muchos algoritmos matemáticos y mucha conciencia de lo que estás viendo en el cubo para poder armarlo. Y esto no es algo que realmente toque el documental. No, no habla sobre cómo se originó, cómo son los torneos, cuánta gente va, cuánta gente asiste, quiénes son los mejores además de Félix o de Max. O sea, no, simplemente se centra en estas dos personas. Pero aún así, aunque sienta que falte que hable más sobre esta cultura que son el armar cubos Rubik's, me hace sentir muy satisfecho con lo que vi. Es una historia que me hace sentir bien por esta amistad que se desarrolló a través de este deporte y a mí mismo me genera intriga y me da mucho interés poder yo mismo entrarle a averiguar cómo armar una de estas cosas. Ahorita mismo, o sea, ojalá pudiera mostrarles cómo intento armarlo, pero sería un caso perdido, no podría armarlo. Entonces, esa velocidad con la que vemos cómo giran las manos, cómo lo arman, es algo muy interesante. Y a ti o a mí como audiencia es algo que como es algo ajeno a lo que conocemos o ignorábamos completamente su existencia, se vuelve algo súper interesante. Entonces este documental, que es The Speedcubers, es una muy buena entrada para conocer lo que es la industria o el deporte de estas pequeñas cosas de aquí. Realmente causa mucho interés, causa muchísima emoción. Cuando te enteras de cómo van compitiendo estos dos chicos y ver su puntaje, dices, no, quiero que gane, quiero que esa velocidad suba. Y cuando ellos se frustran, tú también te frustras. Entonces, te comparte esa emoción, ese entusiasmo, esas ganas de aprender a amar estas cosas y eso es suficiente para que yo venga aquí a este canal, a este contenido, a recomendarte a ti que estás viendo este video, que veas The Speedcubers. Este pequeño documental lo puedes encontrar en la plataforma de Netflix y tiene una duración de 40 minutos, así que no es mucho tiempo de tu vida. Si si tuviera que decir algo que me hubiera gustado de este documental, es que lo hicieran como un formato de serie, que nos hablaran más sobre cómo armar estas cosas y cómo se originaron. Pero no, se centra efectivamente en dos amigos y cómo es su amistad y cómo es su talento para armar estas cosas. Y aún así, a pesar de que tenga sus flaquezas, sigue siendo suficiente para que sea un documental bastante interesante de ver. Entonces, ahí está la recomendación, es The Speedcubers en Netflix y tiene una duración de 40 minutos. Este documental es dirigido por Soo Kim y también ella es una speedcuber. Así que
El enfoque que le da es bastante interesante y espero puedas ver este documental. Entonces, si lo llegas a ver o ya lo viste, espero que me puedas contar aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido o si no, también dime qué te ha parecido este video y si ha hecho que te interesase este pequeño documental. Entonces, eso sería todo por mi parte. Te agradezco mucho haberle dado play a este video. Este fue el quinto episodio de Hablemos en Corto, una pequeña cápsula en video del podcast La Opinión de Helado que llega cada miércoles quincenal. En cuanto a los episodios del podcast, llegan cada lunes y cada viernes en formato audio a Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, YouTube y demás plataformas. Y ahí son episodios mucho más extensos en los que hablo de alguna película o serie que está muy popular en el momento o que recientemente estrena en cines. Así que espero este video te haya gustado. Espero puedas suscribirte a este canal de YouTube, también al podcast en las distintas plataformas de audio, le dejes tu like, tu comentario y también si estás viendo esto y te gustaría que yo vea un corto o documental que a ti te haya gustado y que te parezca bueno recomendar, entonces también déjamelo saber en los comentarios. ¿Quién sabe? Si es lo suficientemente interesante o es muy bueno, quizá hable de tu sugerencia en videos futuros y haga mención a tu nombre de que gracias a ti llegue a ver ese contenido. Entonces, sin más que añadir, yo fui Hila y esto fue Hablemos en Corto. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Adiós.